Rodrigo Velázquez nunca creyó en las señales del destino, hasta el día que su pala golpeó aquella caja de metal enterrada en su propiedad. Tenía 37 años, y llevaba casi una década viviendo solo en las alturas de la Sierra Madre, en esa franja olvidada donde la frontera entre México y Estados Unidos se pierde entre picos cubiertos de nieve eterna y valles donde el silencio pesa más que el aire helado. Había llegado ahí huyendo del dolor de perder a su esposa durante un parto que también se llevó a su hijo, y desde entonces la soledad se había convertido en su única compañera confiable. Su cabaña de troncos de pino se alzaba a 3 días de cabalgata del pueblo más cercano, un lugar tan remoto que las tormentas de invierno podían dejarlo aislado durante semanas enteras, sin que nadie se preguntara por él, y así le gustaba. Las montañas no hacían preguntas, no ofrecían condolencias vacías, no lo miraban con lástima, simplemente existían, duras e implacables, exigiendo respeto y ofreciendo paz a cambio. Pero esa mañana de febrero, mientras intentaba ampliar su pequeño huerto detrás de la cabaña, Rodrigo estaba a punto de descubrir que incluso en el lugar más solitario del mundo, el pasado de otras personas puede encontrarte y cambiar todo lo que creías saber sobre tu propia vida. Rodrigo no era un hombre que huyera de la gente por maldad o por crimen. Era simplemente alguien que había encontrado en la montaña lo que el mundo de abajo nunca le dio: paz. Había llegado ahí después de perder a su esposa en un parto que se llevó también a su hijo nonato, y desde entonces prefería la compañía del silencio y las tormentas de nieve a las miradas de lástima de la gente del pueblo. Su rutina era simple pero dura. Cazaba venados y conejos, pescaba en el río cuando no estaba congelado, cortaba leña para mantener vivo el fuego en su chimenea, y de vez en cuando bajaba al valle para vender pieles y comprar provisiones que no podía conseguir por sí mismo. Era un hombre de pocas palabras, de manos callosas y mirada distante, pero había en él una nobleza que no se había perdido a pesar de los años de aislamiento. Aquel día de febrero, Rodrigo había decidido ampliar su pequeño huerto detrás de la cabaña. Aunque pareciera imposible, en primavera lograba cultivar algunas verduras en esa tierra dura, y necesitaba preparar el terreno antes de que la nieve se derritiera completamente. Con su pala de hierro, comenzó a cavar junto a un grupo de rocas que siempre había estado ahí pero que nunca había movido. El trabajo era pesado, la tierra estaba mezclada con piedras y raíces antiguas, pero Rodrigo era paciente. Llevaba casi 2 horas cavando cuando la pala golpeó algo que no era ni roca ni raíz. Era algo diferente, algo que sonó hueco. Se arrodilló en la nieve húmeda y comenzó a escarbar con las manos. Lo que encontró lo dejó completamente desconcertado. Era una caja de metal oxidado, del tamaño de una caja de puros pero más profunda. Estaba sellada con cera que el tiempo y la humedad habían vuelto quebradiza. Con cuidado, la llevó adentro de su cabaña, la limpió con un trapo y la colocó sobre la mesa de madera junto a la chimenea. El corazón le latía con una curiosidad que no había sentido en años. ¿Qué hacía una caja enterrada en su propiedad? ¿Quién la había puesto ahí y cuándo? Con su cuchillo de caza, rompió el sello de cera y abrió la tapa con un chirrido de metal viejo. Dentro había un paquete envuelto en tela encerada, sorprendentemente bien conservado. Al desenvolverlo descubrió que contenía cartas. Eran muchas, quizás 30 o 40, todas escritas en papel fino que ya mostraba manchas amarillentas de la edad. Tomó la primera con manos temblorosas y comenzó a leer. La letra era delicada, femenina, escrita con tinta que en algunos lugares se había corrido por lo que parecían ser lágrimas. «Mi amado Miguel», comenzaba la carta, «han pasado 22 días desde que te fuiste hacia el norte buscando una vida mejor para nosotros, y cada día que pasa siento que mi corazón se rompe un poco más. Mi padre descubrió que nos escribíamos y me ha prohibido salir de la casa. Dice que tú no eres digno de mí, que eres solo un vaquero sin futuro, que nuestra familia tiene un apellido que cuidar. No entiende que el único futuro que quiero es a tu lado, sin importar si tenemos mucho o poco. Mis hermanos me vigilan día y noche. Me han quitado todo contacto con el mundo exterior. Estoy prisionera en mi propia casa, y mi única esperanza es que estas cartas lleguen a ti de alguna forma». Rodrigo sintió un nudo en la garganta. Revisó la fecha. Abril de 1891. Estas cartas tenían más de 50 años. Continuó leyendo, una tras otra,
Y con cada carta, la historia se volvía más clara y más desgarradora. La mujer se llamaba Esperanza Salazar, tenía 21 años cuando escribió la primera carta, y estaba enamorada de un hombre llamado Miguel Cortés, que había emigrado al norte buscando trabajo en las minas de plata. La familia de Esperanza, terratenientes ricos de la región, consideraban que Miguel no estaba a su altura y habían decidido separarlos por la fuerza. Las cartas relataban el deterioro progresivo de su situación. Al principio, Esperanza escribía con esperanza, creyendo que pronto encontraría una manera de escapar y reunirse con Miguel, pero con el paso de los meses, el tono cambiaba. Sus hermanos, Augusto y Fernando, se habían vuelto más crueles. La mantenían encerrada en su habitación, le llevaban comida una vez al día, y amenazaban con castigarla físicamente si intentaba gritar o pedir ayuda. Su padre había enfermado, y ya no tenía control sobre la situación. Su madre había muerto años atrás. Esperanza estaba completamente sola, atrapada por su propia sangre. En una de las últimas cartas, fechada en diciembre de 1891, Esperanza escribía: «Ya no sé si estas palabras llegarán a ti algún día, Miguel, pero las escribo porque son lo único que me mantiene cuerda en esta prisión. He decidido enterrar estas cartas en el lugar donde nos conocimos, junto al viejo roble cerca del río, con la esperanza de que si algún día vienes a buscarme, las encuentres, y sepas que nunca dejé de amarte. Mis hermanos dicen que te han escrito haciéndose pasar por mí, diciéndote que me he casado con otro hombre, que te olvide. No sé si lo creerás, pero ruego a Dios que no. Si estás leyendo esto, significa que todavía hay esperanza. Ven por mí, por favor. La casa es la Hacienda Salazar, a 2 días al sur de aquí, siguiendo el camino del río. Estaré esperando, siempre esperando». Rodrigo dejó la carta sobre la mesa y se quedó mirando el fuego. Su mente trabajaba rápidamente, tratando de entender qué significaba todo esto. La fecha era de 1891, hace más de 50 años. Esperanza tendría ahora más de 70 años, si es que seguía viva. ¿Era posible que todavía estuviera en esa casa? ¿Seguiría prisionera después de tanto tiempo? La idea parecía absurda, pero algo en las cartas, en la desesperación palpable en cada palabra, le decía que debía averiguarlo. Quizás era locura, quizás era una pérdida de tiempo, pero Rodrigo no podía ignorar ese llamado de auxilio que había permanecido enterrado durante décadas. Se levantó y fue hacia la ventana. Afuera, la nieve había dejado de caer y el cielo comenzaba a despejarse. Sabía que el viaje sería peligroso en esta época del año, que las montañas estaban traicioneras con hielo y tormentas repentinas, pero también sabía que si no iba, si no intentaba descubrir qué había sido de Esperanza Salazar, ese conocimiento lo perseguiría por el resto de sus días. Al amanecer del día siguiente, Rodrigo ya tenía todo preparado. Había empacado provisiones para una semana: carne seca, frijoles, tortillas duras, café y una cantimplora llena de whisky para combatir el frío extremo de las noches en la montaña. En sus alforjas guardó las cartas envueltas cuidadosamente en tela impermeable, municiones para su rifle Winchester, cerillas, mantas gruesas y todo lo necesario para acampar en condiciones difíciles. Su caballo, un pinto robusto llamado Trueno al que había criado desde potro, pateaba nervioso la nieve, como si supiera que se aproximaba un viaje largo y complicado. Rodrigo cerró bien su cabaña, aseguró las contraventanas y verificó que la leña estuviera cubierta. No sabía cuánto tiempo estaría fuera, pero conocía bien estas montañas y sabía que el clima podía cambiar en cuestión de horas. Montó en Trueno y comenzó el descenso hacia el valle, siguiendo el curso del río como indicaban las cartas de Esperanza. El aire era tan frío que cada respiración dolía en los pulmones, y el reflejo del sol sobre la nieve era tan brillante que tuvo que entrecerrar los ojos hasta que se acostumbró. Durante el primer día de viaje, Rodrigo no dejaba de pensar en las cartas. Se preguntaba qué tipo de hombre había sido Miguel Cortés, si realmente había recibido las cartas falsas que los hermanos de Esperanza le enviaron, si había creído que ella lo había olvidado y se había casado con otro. Se preguntaba si Miguel había intentado volver alguna vez, o si simplemente había seguido con su vida en el norte, sin saber jamás la verdad. Pero sobre todo, se preguntaba por Esperanza. ¿Cómo era posible que una mujer pudiera ser mantenida prisionera por su propia familia durante tanto tiempo,
¿No había nadie en el pueblo que se preguntara por ella? ¿Ningún vecino? ¿Ningún amigo? ¿Ningún sacerdote? La primera noche acampó en una cueva poco profunda que conocía de viajes anteriores. Encendió una fogata pequeña, calentó café y masticó carne seca mientras releía algunas de las cartas a la luz de las llamas. Había una en particular que lo conmovía especialmente. En ella, Esperanza describía un sueño recurrente que tenía. Soñaba que Miguel llegaba montado en un caballo blanco, rompía la puerta de su habitación y la llevaba lejos, hacia las montañas donde nadie pudiera encontrarlos jamás. Escribía: «En mis sueños somos libres, Miguel. Vivimos en una cabaña pequeña donde el único lujo es estar juntos. No necesitamos la fortuna de mi familia, ni sus apellidos pomposos. Solo necesitamos el calor del otro para sobrevivir los inviernos más duros». Rodrigo guardó las cartas y se envolvió en sus mantas. El viento aullaba afuera de la cueva como un animal herido. Pensó en su propia esposa muerta, en cómo el destino le había arrebatado la oportunidad de tener esa vida simple que Esperanza tanto anhelaba. Quizás por eso sentía esta conexión inexplicable con una mujer a la que nunca había conocido, cuyas palabras venían de otra época. Ambos habían perdido algo precioso. Ambos conocían el sabor amargo de la soledad impuesta por circunstancias fuera de su control. El segundo día de viaje fue más difícil. Una tormenta de nieve lo alcanzó al mediodía, reduciendo la visibilidad a apenas unos metros. Tuvo que detenerse y buscar refugio bajo un saliente rocoso, donde esperó 3 horas hasta que la tormenta amainó. Trueno se mantuvo tranquilo, acostumbrado ya a estos caprichos del clima montañoso. Cuando finalmente pudo continuar, el paisaje había cambiado completamente. La nieve fresca había cubierto el camino que seguía el río, pero Rodrigo conocía bien estas tierras y pudo orientarse por las formaciones rocosas y los árboles característicos. Al caer la tarde del tercer día, finalmente salió de las montañas más altas y entró en un valle más amplio donde la nieve era menos profunda. A lo lejos podía ver humo elevándose de varias chimeneas. Era un pueblo pequeño, probablemente 100 habitantes como mucho. Decidió no entrar todavía al pueblo. No quería llamar la atención ni despertar sospechas. Según las cartas, la hacienda Salazar debía estar a unas 2 horas más al sur, alejada del pueblo principal. Acampó esa noche en un bosque de pinos, y al día siguiente continuó su búsqueda. Fue al mediodía del cuarto día cuando finalmente la vio. La hacienda Salazar se alzaba imponente en medio de un terreno amplio, rodeada de muros de piedra que habían conocido tiempos mejores. La construcción principal era grande, de 2 pisos, con paredes de adobe y techo de tejas rojas, muchas de ellas rotas o desplazadas. Las ventanas estaban cerradas con contraventanas de madera que la pintura descascarada delataba años de abandono. Los corrales estaban vacíos, las cercas rotas, y lo que alguna vez debieron ser jardines ahora eran solo maleza cubierta de nieve. El lugar tenía un aire fantasmal, como si el tiempo se hubiera detenido décadas atrás. Rodrigo se acercó con cautela, dejando a Trueno atado a un árbol a cierta distancia. No sabía qué esperar ni con quién se encontraría. Caminó hacia la entrada principal, sus botas crujiendo sobre la nieve virgen, que indicaba que nadie había salido de esa casa en mucho tiempo. Llamó a la puerta de madera tallada, sus golpes resonando en el silencio pesado del lugar. Esperó. Nada. Volvió a golpear, más fuerte esta vez. Entonces escuchó algo. Eran pasos, lentos y arrastrándose, que venían desde el interior. La puerta se abrió apenas una rendija, y por ella asomó el rostro de un hombre increíblemente viejo. Debía tener cerca de 80 años, con el cabello completamente blanco y escaso, la piel arrugada como cuero viejo, y unos ojos grises que miraban a Rodrigo con desconfianza y sorpresa, a partes iguales. «¿Qué quiere?», preguntó el anciano con voz ronca, como si no hubiera hablado en días. «Aquí no compramos nada y no recibimos visitas. Busco a alguien», respondió Rodrigo, manteniendo la calma. «Busco a Esperanza Salazar». El efecto de ese nombre fue inmediato. El rostro del anciano se transformó completamente. El color abandonó sus mejillas ya pálidas, y sus ojos se abrieron con algo que parecía ser terror puro. Intentó cerrar la puerta bruscamente, pero Rodrigo fue más rápido y puso su bota en el umbral. «¿Quién es usted?», exigió saber el anciano.
Su voz ahora temblando. ¿Qué sabe de Esperanza? ¿Quién le habló de ella? Encontré sus cartas, dijo Rodrigo, sacando una de ellas de su abrigo. Las cartas que escribió hace más de 50 años. Las cartas que nunca llegaron a Miguel Cortés. El anciano se quedó mirando la carta como si fuera un fantasma materializado. Sus labios temblaron, y por un momento pareció que iba a desmayarse. Se apoyó contra el marco de la puerta, respirando con dificultad. «Eso es imposible», susurró. «Esas cartas. Yo mismo las enterré. Yo soy Augusto Salazar, hermano de Esperanza, y esas cartas debieron quedarse enterradas para siempre». Amigos, si esta historia les está atrapando tanto como a mí al contarla, les pido un favor del corazón. Suscríbanse a este canal para no perderse cómo continúa este rescate en las montañas nevadas. Y díganme en los comentarios, ¿creen que Esperanza sigue viva después de tantos años? ¿Qué harían ustedes si encontraran cartas como estas? Sus respuestas siempre me inspiran a seguir trayéndoles estas historias del viejo oeste. Ahora sí, continuemos porque lo que Rodrigo está a punto de descubrir les va a partir el corazón. Rodrigo empujó la puerta con firmeza pero sin violencia, entrando a la casa mientras Augusto retrocedía con pasos temblorosos. El interior de la hacienda era tan desolador como su exterior. Las paredes que alguna vez debieron estar decoradas con pinturas y tapices, ahora mostraban manchas de humedad y desconchados. Los muebles estaban cubiertos de polvo, las cortinas raídas colgaban torcidas, y había un olor a encierro y abandono que impregnaba cada rincón. Era evidente que esta casa llevaba décadas sin conocer la alegría ni el cuidado. «Usted enterró las cartas», dijo Rodrigo. Su voz era firme pero controlada. Eso significa que sabía de ellas, que sabía lo que su hermana estaba sufriendo, y aún así la mantuvo encerrada. Augusto se dejó caer en una silla vieja que crujió bajo su peso. Parecía haberse encogido, como si el peso de décadas de secretos finalmente lo estuviera aplastando. Sus manos artríticas temblaban sobre su regazo. «Usted no entiende nada», murmuró el anciano. «No entiende cómo eran las cosas en aquellos tiempos. Mi padre era un hombre de principios. Nuestra familia tenía un nombre que proteger. Esperanza estaba prometida a un hombre de buena posición, un hacendado de la capital. Pero ella se enamoró de ese vaquero, de ese Miguel que no tenía nada más que sueños tontos. ¿Y eso justificaba encerrarla como a un animal?», interrumpió Rodrigo, sintiendo la ira crecer en su pecho. ¿Justificaba robarle su vida? Augusto levantó la mirada, y en sus ojos había algo que podría haber sido remordimiento, aunque era difícil estar seguro. «Al principio solo iba a ser por unas semanas», explicó con voz quebrada. «Solo hasta que olvidara a ese hombre. Mi hermano Fernando y yo pensábamos que eventualmente comprendería, que aceptaría su deber con la familia. Pero ella era terca, tan terca. Se negaba a comer, se negaba a hablar con nosotros. Pasaba los días escribiendo esas malditas cartas que nunca enviamos. Los meses se convirtieron en años. Mi padre murió. Fernando murió en una caída de caballo hace 20 años. Y yo me quedé solo con ella y con esta casa que se cae a pedazos». «¿Dónde está?», preguntó Rodrigo. «¿Dónde está Esperanza ahora?». Augusto señaló hacia las escaleras con un gesto débil de su mano temblorosa. «Arriba, en su habitación, donde ha estado durante 54 años. Nunca salió, ni siquiera una vez. Yo le llevaba comida, le llevaba agua, le llevaba mantas en invierno. Pero ella dejó de hablarme hace más de 30 años. Dejó de mirarme. Solo se sienta junto a la ventana mirando hacia las montañas, esperando algo que nunca va a llegar». Rodrigo sintió que el corazón se le encogía ante la imagen que esas palabras pintaban. Sin decir nada más, se dirigió hacia las escaleras. Augusto no intentó detenerlo. El montañés subió los peldaños de madera que crujían bajo sus botas, cada paso resonando en el silencio opresivo de la casa. El pasillo del segundo piso estaba oscuro, iluminado apenas por la luz grisácea que se filtraba por una ventana sucia al final del corredor. Había varias puertas, todas cerradas excepto una al final del pasillo. Rodrigo caminó hacia ella con el corazón latiendo fuerte. Cuando llegó al umbral, se detuvo. La habitación era pequeña y espartana. Había una cama estrecha con sábanas que alguna vez fueron blancas, un tocador con espejo rajado,
una silla de madera junto a la ventana, y poco más. La ventana tenía barrotes de hierro, discretos pero innegables, instalados por fuera del cristal, y allí, sentada en la silla mirando por esa ventana enrejada, estaba Esperanza Salazar. Rodrigo necesitó un momento para procesar lo que veía. La mujer debía tener alrededor de 75 años, pero la vida de encierro la había marchitado de maneras que iban más allá de la edad. Su cabello, completamente blanco, caía en una trenza larga y descuidada sobre su hombro. Vestía un camisón de algodón remendado múltiples veces, y una manta raída cubría sus hombros delgados. Sus manos, descansando sobre su regazo, eran huesos cubiertos de piel pálida, casi transparente, pero fueron sus ojos los que más impactaron a Rodrigo cuando finalmente ella giró la cabeza para mirarlo. Eran ojos que habían visto demasiado sufrimiento, que habían llorado todas las lágrimas posibles, y ahora solo quedaba en ellos una especie de vacío sereno. Sin embargo, cuando lo vio allí parado en el umbral de su prisión, algo cambió en esa mirada. Una chispa de confusión, quizás de curiosidad, apareció en ellos. «¿Miguel?», susurró ella con una voz tan delgada como papel antiguo. «¿Finalmente viniste?». Rodrigo sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Se acercó lentamente, como se acercaría uno a un animal herido que podría asustarse con movimientos bruscos. Se arrodilló frente a ella para quedar a la altura de sus ojos. «No, señora Esperanza», dijo con suavidad. «Mi nombre es Rodrigo Velázquez, pero encontré sus cartas. Las cartas que escribió para Miguel hace muchos años. Las encontré enterradas en mi propiedad, en las montañas». Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas que comenzaron a rodar por sus mejillas arrugadas. Levantó una mano temblorosa y la llevó hacia el rostro de Rodrigo, tocándolo como si no pudiera creer que fuera real. «Mis cartas», repitió ella. «¿Las leyó? ¿Leyó todo lo que escribí?». «Cada palabra», confirmó Rodrigo, sacando el paquete de cartas de su abrigo. «Cada súplica, cada esperanza, cada declaración de amor. Las leí todas». Esperanza tomó las cartas con manos que temblaban tanto que casi no podía sostenerlas. Las presionó contra su pecho y comenzó a sollozar, un llanto profundo que parecía venir de lo más hondo de su ser, décadas de dolor liberándose en ese momento. «Yo sabía», dijo entre sollozos. «Siempre supe que Miguel vendría algún día, o que alguien las encontraría. Sabía que no podían quedarse enterradas para siempre. Dios escucha las oraciones, aunque a veces tarda muchos años en responderlas». Rodrigo miró alrededor de la habitación prisión. Vio los trazos en la pared donde Esperanza había marcado los días durante años hasta que aparentemente perdió la cuenta. Vio los dibujos infantiles pegados en las paredes, dibujos de una casa en las montañas, de una pareja tomada de la mano, de pájaros volando libres. Vio el crucifijo sobre la cama, gastado de tanto ser tocado en oraciones. «¿Qué pasó con Miguel?», preguntó Esperanza de repente, mirándolo con ojos urgentes. «¿Sabe usted qué fue de él? ¿Se casó? ¿Tuvo familia? ¿Fue feliz?». Rodrigo negó con la cabeza. «No lo sé, señora. Las cartas no dicen nada sobre eso. Pero lo que sí sé es esto. Usted no tiene que seguir aquí. Puede salir, puede ser libre. Su hermano está viejo y débil, no puede detenerla. Y yo vine hasta aquí para sacarla de esta prisión si usted quiere». Esperanza lo miró con una expresión que mezclaba incredulidad, esperanza y terror en partes iguales. «¿Libre?», susurró. «Tengo 75 años. He pasado más de 50 encerrada en esta habitación. El mundo afuera debe haber cambiado tanto. No sé si sabría cómo vivir allá afuera. Nadie sabe cómo vivir hasta que lo intenta», respondió Rodrigo, extendiendo su mano hacia ella. «Y nunca es demasiado tarde para empezar». Le prometía las palabras de esas cartas que si la encontraba viva, haría todo lo posible por liberarla, y un hombre de las montañas no rompe sus promesas. Esperanza miró la mano extendida de Rodrigo durante un largo momento. Luego, lentamente, como si cada movimiento requiriera un esfuerzo monumental, colocó su mano frágil en la de él. Sus dedos apenas tenían fuerza, pero su agarre transmitía una determinación que había sobrevivido a décadas de cautiverio. «Está bien», dijo finalmente. «Está bien. Quiero salir. Quiero ver las montañas de cerca, no solo a través de esta ventana enrejada.
Quiero sentir la nieve en mi cara. Quiero vivir lo que me quede de vida como una mujer libre. Rodrigo asintió y la ayudó a ponerse de pie. Esperanza era tan ligera que parecía que un viento fuerte podría llevársela. Sus piernas temblaban por el desuso, y tuvo que apoyarse completamente en él para dar los primeros pasos. Bajar las escaleras fue una tarea que requirió paciencia y cuidado. Esperanza no había usado sus piernas para caminar distancias en más de 5 décadas, y cada escalón era un desafío. Rodrigo la sostenía firmemente, permitiéndole apoyarse en él, mientras descendían lentamente. Cuando finalmente llegaron a la planta baja, Augusto seguía sentado en la misma silla, como si se hubiera convertido en parte del mobiliario de esa casa moribunda. Al ver a su hermana bajando las escaleras, apoyada en ese desconocido que había llegado de las montañas, el anciano comenzó a llorar. No eran lágrimas de arrepentimiento teatral, sino el llanto silencioso de un hombre que finalmente enfrentaba el peso completo de sus decisiones. 54 años de mantener a su propia hermana encerrada, de robarle la vida, de destruir cualquier posibilidad de felicidad que ella pudiera haber tenido. «Esperanza», dijo Augusto con voz rota, intentando ponerse de pie pero cayendo de nuevo en la silla por la debilidad. «Hermana, lo siento tanto todo lo que hice. Cada día durante todos estos años he cargado con este peso. Quise liberarte tantas veces, pero el orgullo, la vergüenza, el miedo a admitir lo que había hecho». Esperanza se detuvo y miró a su hermano. En su rostro no había odio, tampoco perdón, solo una tristeza infinita. «Ya no importa, Augusto», dijo ella con voz apenas audible. «Ya no importa lo que pudiste haber hecho o dejado de hacer. Has vivido en tu propia prisión, igual que yo en la mía. La diferencia es que la tuya era de tu propia creación. Ahora me voy. Me voy de esta casa y no volveré nunca». «¿A dónde irás?», preguntó Augusto. «No tienes dinero, no conoces a nadie, el mundo ha cambiado tanto desde que eras joven. Eso ya no es tu problema», intervino Rodrigo. Su voz era firme pero no cruel. «Ella viene conmigo. La llevaré a un lugar seguro». Rodrigo ayudó a Esperanza a ponerse un abrigo viejo que encontró colgado en un perchero cerca de la puerta. Le quedaba grande. Probablemente había pertenecido a su padre o a alguno de sus hermanos muertos, pero al menos la protegería del frío. Le envolvió una bufanda alrededor del cuello y la cabeza, y luego la guió hacia la puerta principal. Cuando Esperanza cruzó el umbral de esa casa por primera vez en más de medio siglo, se detuvo completamente. El aire frío de la tarde le golpeó el rostro, y aspiró profundamente, como si estuviera respirando por primera vez en su vida. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas mientras miraba el cielo abierto, las montañas nevadas a lo lejos, los árboles mecidos por el viento. «Es real», susurró. «Todo es real. Durante tantos años solo lo vi a través de esa ventana con barrotes, que pensé que quizás todo era un sueño, que quizás el mundo exterior ya no existía». Rodrigo la llevó hasta donde había dejado a Trueno. El caballo relinchó suavemente al verlos acercarse. Con extremo cuidado, Rodrigo ayudó a Esperanza a montar, sentándola delante de él en la silla. Ella apenas pesaba nada. Era como sostener a un pájaro. Se acomodó en la montura, y Esperanza se recostó contra su pecho, exhausta pero con una expresión de paz que probablemente no había tenido en décadas. Antes de partir, Rodrigo miró hacia atrás una última vez. Augusto estaba parado en la puerta de la hacienda, una figura patética y solitaria que había dejado que el orgullo familiar destruyera todo lo que alguna vez amó. Rodrigo no sentía compasión por él, pero tampoco odio. Solo una profunda tristeza por las vidas desperdiciadas, por el amor negado, por los años que nunca podrían recuperarse. El viaje de regreso a las montañas fue lento y difícil. Rodrigo tenía que detenerse cada hora para permitir que Esperanza descansara, pues su cuerpo débil no estaba acostumbrado a estar tanto tiempo expuesto al frío y al movimiento. Durante las paradas él le daba pequeños sorbos de caldo caliente, que preparaba en una fogata improvisada, y la envolvía en mantas adicionales para mantenerla abrigada. Durante esos momentos de descanso, Esperanza comenzó a hablar. Al principio eran solo fragmentos de recuerdos, pero gradualmente se convirtieron en historias completas. Le contó a Rodrigo sobre Miguel, sobre cómo se habían conocido en una feria del pueblo cuando ella tenía 19 años.
Miguel tenía 24 entonces, trabajaba como vaquero en un rancho vecino, y cuando sus ojos se encontraron por primera vez, ambos supieron que algo había cambiado en el universo. Era guapo, recordaba Esperanza con una sonrisa débil pero genuina, tan guapo que me dolía mirarlo, pero no era solo su apariencia, era la forma en que me hablaba, como si yo fuera la única persona en el mundo que importaba. Me recitaba poesía que él mismo escribía, me traía flores silvestres que recogía en las montañas, me prometía una vida simple pero llena de amor. ¿Cómo se comunicaban?, preguntó Rodrigo. Si su familia los vigilaba. Teníamos una amiga en común, Lucía, la hija del herrero. Ella llevaba nuestras cartas de un lado al otro. Así fue durante casi 2 años, hasta que mi padre lo descubrió. Entonces todo se derrumbó. Miguel tuvo que huir al norte, o mi padre lo habría matado. Me prometió que regresaría por mí cuando tuviera suficiente dinero para que pudiéramos comenzar una vida juntos lejos de aquí, pero nunca volvió. La voz de Esperanza se quebró al decir esas últimas palabras. Augusto y Fernando le escribieron haciéndose pasar por mí. Le dijeron que me había casado con el hijo del hacendado, que era feliz, que lo olvidara. Nunca supe si Miguel creyó esas mentiras, o si simplemente decidió seguir adelante con su vida. A veces eso era lo que más me dolía, no saber si me había olvidado o si había pasado su vida creyendo que yo lo había traicionado. Rodrigo escuchaba en silencio, sintiendo el peso de esa tragedia. 2 vidas destruidas por el orgullo y las convenciones sociales, por familias que valoraban el apellido más que la felicidad de sus propios hijos. En la tercera noche del viaje de regreso, mientras acampaban en una cueva similar a la que Rodrigo había usado en el viaje de ida, Esperanza tuvo una crisis. Comenzó a temblar incontrolablemente. Su respiración se volvió superficial y rápida. Rodrigo la envolvió en todas las mantas que tenía, mantuvo el fuego ardiendo intensamente, y se quedó despierto toda la noche sosteniéndola contra su pecho para compartir su calor corporal. «No me deje morir ahora», suplicaba Esperanza entre temblores. «No después de haber probado la libertad. Por favor, no permita que muera sin haber vivido al menos unos días como una mujer libre. No se va a morir», le prometió Rodrigo, aunque en su corazón no estaba seguro de poder cumplir esa promesa. «Es fuerte, señora Esperanza. Sobrevivió 54 años en esa prisión. Puede sobrevivir unas cuantas noches en las montañas». Y sobrevivió. Al amanecer, la crisis había pasado. Esperanza estaba débil pero consciente, y cuando Rodrigo le ofreció más caldo caliente, lo bebió con avidez. El resto del viaje transcurrió sin más incidentes graves, aunque cada día se notaba el esfuerzo que le costaba a Esperanza mantener la conciencia y la fuerza. Finalmente, al 6.º día después de haberla rescatado, llegaron a la cabaña de Rodrigo en las montañas. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras que se reflejaban en la nieve. Rodrigo desmontó y ayudó a Esperanza a bajar del caballo. Ella miró la cabaña, pequeña y humilde pero sólida, con humo saliendo de la chimenea que él había dejado preparada antes de partir. «Es perfecta», dijo Esperanza. «Es exactamente como la imaginaba en mis sueños. Una cabaña en las montañas, lejos del mundo, donde solo importa estar vivo y libre». Rodrigo la llevó adentro y la acomodó en su propia cama, la única cama de la cabaña. Le preparó sopa caliente, pan tostado y té de hierbas que él mismo cultivaba. Esperanza comió poco pero con apetito, algo que no había hecho en años según le confesó. Por primera vez en décadas, estaba comiendo porque quería, no porque alguien le llevara un plato y la obligara a comer para mantenerla viva. Esa noche, mientras Esperanza dormía en la cama y Rodrigo se acomodaba en mantas frente a la chimenea, él reflexionó sobre los eventos de los últimos días. Había ido en busca de una mujer basándose solo en cartas antiguas, sin saber si la encontraría viva o muerta, sin saber siquiera si lo que hacía tenía sentido. Y ahora ella estaba aquí, en su cabaña, libre por primera vez en más de medio siglo. Los primeros días de Esperanza en la cabaña fueron de adaptación y descubrimiento. Cada mañana despertaba como si no pudiera creer que todo fuera real, que realmente estaba libre, que podía levantarse y caminar hasta la ventana sin encontrar barrotes. Rodrigo la observaba con una mezcla de compasión y admiración, mientras ella tocaba todo con curiosidad infantil: las cortinas de la ventana, los utensilios de cocina,
los libros que él tenía apilados junto a la chimenea, las mantas tejidas a mano. Todo es tan diferente, decía Esperanza constantemente. Los objetos, las telas, incluso la forma en que huele el aire aquí en las montañas. Es como si hubiera despertado en un mundo completamente nuevo. Y en cierto sentido, así era. El mundo de 1945 era radicalmente diferente al mundo de 1891, que ella había conocido antes de su encierro. Rodrigo le contaba sobre los automóviles, aunque aquí en las montañas no se veían, sobre la electricidad que iluminaba las ciudades, sobre las guerras que habían sacudido al mundo, sobre los aviones que volaban por el cielo. Esperanza escuchaba todo con asombro, procesando lentamente cómo el mundo había continuado girando, mientras ella permanecía congelada en el tiempo dentro de esa habitación. Pero más que la tecnología o los cambios sociales, lo que más fascinaba a Esperanza eran las cosas simples. El poder caminar hasta la puerta y salir cuando quisiera, el poder decidir qué comer y cuándo, el poder sentarse junto al fuego y simplemente existir sin que nadie le dijera qué hacer o cómo comportarse. Una tarde, Rodrigo la encontró de pie en la nieve frente a la cabaña, con los ojos cerrados y los brazos extendidos, dejando que los copos de nieve cayeran sobre su rostro. ¿Está bien, señora Esperanza?, preguntó él, preocupado de que el frío fuera demasiado para ella. Más que bien, respondió ella sin abrir los ojos. Estoy sintiendo. Estoy viva. Durante 54 años estuve técnicamente viva, pero no vivía. Ahora, cada copo de nieve que toca mi piel me recuerda que soy libre, que puedo sentir, que puedo elegir estar aquí afuera. Con el paso de las semanas, Esperanza comenzó a recuperar fuerzas. Rodrigo era paciente y cuidadoso, preparándole comidas nutritivas y ayudándola a caminar un poco más cada día. Pronto ella pudo moverse por la cabaña sin ayuda, e incluso comenzó a realizar pequeñas tareas: doblar mantas, organizar la despensa, remendar ropa. Decía que necesitaba sentirse útil, que después de tantos años de no hacer nada más que existir, necesitaba tener un propósito. Una noche, mientras compartían café junto al fuego, Esperanza le preguntó a Rodrigo sobre su propia historia. Él había sido tan reservado sobre su pasado que ella apenas sabía nada de él, más allá de su nombre y su vida actual en las montañas. Rodrigo dudó al principio, pero había algo en Esperanza, en su comprensión de la pérdida y el dolor, que lo hizo abrirse de una manera que no lo había hecho con nadie en años. Le contó sobre su esposa, sobre el bebé que nunca llegó a nacer, sobre cómo el dolor lo había llevado a estas montañas buscando un lugar donde esconderse del mundo. Le contó sobre los años de soledad, sobre cómo había construido esta vida simple pero estable, sobre cómo pensaba que pasaría el resto de sus días, completamente solo. Y entonces encontré sus cartas, terminó Rodrigo, y de alguna manera, leer sus palabras me recordó que todavía había personas en el mundo que necesitaban ayuda, que había historias que merecían un final diferente al que el destino les había dado. Esperanza lo miró con ojos brillantes de lágrimas no derramadas. Usted me salvó la vida, Rodrigo. No solo me sacó de esa habitación, me devolvió la posibilidad de vivir, de sentir, de ser algo más que una prisionera esperando morir. Nunca podré pagarle eso. No me debe nada, respondió él. Quizás usted también me salvó a mí. Me recordó que la vida puede tener propósito incluso cuando creemos que todo está perdido. Los meses pasaron y llegó la primavera. La nieve comenzó a derretirse revelando el verde de las praderas y el color de las flores silvestres. Esperanza pasaba horas sentada afuera de la cabaña, simplemente observando cómo la naturaleza despertaba después del invierno. A veces lloraba, pero Rodrigo había aprendido que no eran lágrimas de tristeza sino de liberación, décadas de emociones reprimidas finalmente encontrando salida. Un día de mayo, mientras ayudaba a Rodrigo en el pequeño huerto detrás de la cabaña, Esperanza se detuvo y miró hacia las montañas distantes. ¿Sabe qué es lo más extraño?, dijo pensativa. Durante todos esos años imaginé que si alguna vez era libre, lo primero que haría sería buscar a Miguel. Viajaría al norte, preguntaría por él en cada pueblo. No descansaría hasta encontrarlo, o al menos saber qué fue de él. Pero ahora que soy libre, me doy cuenta de que eso ya no importa. ¿Por qué?, preguntó Rodrigo. Porque Miguel, si es que sigue vivo, debe tener cerca de 80 años.
Somos personas completamente diferentes a quienes fuimos en 1891. Él siguió adelante con su vida. Espero que haya sido feliz, que haya amado y sido amado. Y yo tengo esta nueva oportunidad de vivir lo que me queda de vida en paz. Buscarlo ahora sería perseguir un fantasma del pasado en lugar de abrazar el presente que tengo. Rodrigo asintió, entendiendo la sabiduría en sus palabras. Además, continuó Esperanza con una pequeña sonrisa, tengo todo lo que necesito aquí. Tengo libertad, tengo montañas que mirar, tengo aire puro que respirar, y tengo la amistad de un hombre bueno que arriesgó su vida para salvar a una desconocida, basándose solo en cartas antiguas. Esperanza vivió 2 años más en esa cabaña de las montañas junto a Rodrigo. No fueron años de grandes aventuras o eventos extraordinarios, pero fueron años de paz y dignidad. Aprendió a cocinar las recetas que Rodrigo le enseñó. Ayudaba en el huerto que florecía cada primavera. Caminaba por los senderos de montaña sintiendo el sol en su rostro. Y por las noches se sentaba junto al fuego a hablar sobre la vida, sobre los sueños cumplidos y los sueños perdidos, sobre la capacidad del espíritu humano para sanar incluso después de las heridas más profundas. Una mañana de otoño, Rodrigo la encontró sentada en su silla favorita frente a la ventana, mirando las montañas como siempre le gustaba hacer. Pero esta vez no respondió cuando él la llamó. Se había ido en paz, en silencio, con una expresión serena en el rostro que sugería que finalmente había encontrado el descanso que había buscado durante tantas décadas. Rodrigo la enterró en una colina con vista a las montañas que ella tanto amaba, bajo un árbol de pino que proporcionaría sombra eterna. Sobre su tumba simple colocó una cruz de madera que él mismo talló, y en ella escribió, Esperanza Salazar, 1870-1947, finalmente libre. Junto a la cruz enterró también las cartas, todas ellas, para que descansaran con ella. Ya habían cumplido su propósito. Habían llevado a Rodrigo hasta Esperanza, le habían dado 2 años de libertad y dignidad al final de su vida, y habían recordado a 2 almas solitarias, que nunca es demasiado tarde para la redención. Rodrigo continuó viviendo en su cabaña de las montañas, pero ya no era el mismo hombre que había sido. La experiencia de conocer a Esperanza, de escuchar su historia, de ser testigo de su capacidad para encontrar alegría incluso después de tanto sufrimiento, lo había cambiado. Comenzó a bajar al pueblo con más frecuencia, a conectar con la gente, a permitirse ser parte de una comunidad nuevamente. Y a veces, en las noches frías de invierno, cuando el viento aullaba entre los picos nevados, Rodrigo podía jurar que escuchaba 2 voces riéndose juntas en la distancia. Una era la de Esperanza, finalmente reunida con su Miguel en algún lugar más allá de este mundo, donde las familias orgullosas y las prisiones no podían alcanzarlos, y la otra voz era la de su propia esposa perdida, recordándole que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma. Las cartas de amor enterradas en aquella tierra cumplieron su destino de una forma que Esperanza nunca imaginó cuando las escribió hace más de medio siglo. No reunieron a los amantes en vida, pero salvaron un alma de morir en cautiverio, y le dieron la oportunidad de conocer la libertad antes del final. Y quizás, pensaba Rodrigo mientras miraba las estrellas desde su cabaña solitaria, quizás ese era un tipo diferente de final feliz, uno que hablaba de redención, dignidad y la capacidad infinita del corazón humano para encontrar esperanza incluso en los lugares más oscuros. Amigos queridos, si esta historia tocó su corazón como tocó el mío al contarla, les pido que se suscriban a este canal. Aquí compartimos historias del viejo oeste que nos recuerdan la fuerza del espíritu humano, la importancia de la libertad y el poder del amor que trasciende el tiempo. Compartan en los comentarios. ¿Qué lección se llevan de la historia de Esperanza? ¿Alguna vez han encontrado algo del pasado que cambió su perspectiva del presente? Sus historias son importantes y crean una comunidad hermosa donde todos aprendemos unos de otros. Nos vemos en la próxima historia y recuerden, nunca es demasiado tarde para ser libre.